Cuando todo parece derrumbarse y el cielo guarda silencio, la oración nos recuerda una cosa: Dios sigue escuchando. Hoy hablaremos un poco acerca del poder de la oración y el impacto que tiene en nuestra vida. Esto es Escuela Sabática Práctica. Hola amigos, bienvenidos a Escuela Sabática Práctica. Mi nombre es Gamaliel Feliciano y en el día de hoy tengo al pastor Juan y al pastor Robert conmigo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, por la gracia del Señor. Felices de estudiar el tema de hoy. Un tema excelente, la oración. ¿Qué tal si comenzamos precisamente con una oración antes de abrir la palabra? Claro que sí. Amado Señor y Padre que moras en el cielo, no sabemos orar. Sin embargo, nos diste el regalo de hablarte como un amigo o mejor aún como un padre. Así que, Señor, mientras estudiamos este maravilloso tema, háblanos tú y enséñanos cómo poder hablar, pensar, sentir, escuchar tu voz a través de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Cuál versículo tenemos para el día de hoy? El versículo de la semana para nosotros aquí, para los amigos quienes están siguiendo, los invito para que vayan a sus Biblias. Salmos, el capítulo 62, el versículo 8. Voy a tomarme el atrevimiento de leerlo en dos versiones porque alimenta mucho la segunda versión que les voy a compartir. Dice el versículo 8 del Salmo 62, versión Reina Valera 1960. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén, qué lindo versículo. Ahora, escuchémoslo en la versión Palabra de Dios para Todos, que a propósito me atrevo a sugerirla. Yo no la distribuyo, no la vendo, pero es una versión lindísima, muy cercana al original y que le da un sabor... Y usa palabras más contemporáneas, sí, quizás. Sí, muy nuestro, muy local, muy hispano, pero al mismo tiempo, repito, bastante fiel al original. Miren cómo dice el Salmo 62:8 ahora en esta versión Palabra de Dios para Todos. Confíen siempre en Dios. Cuéntenle todos sus problemas. Dios es nuestro refugio. Qué belleza. Wow. Qué tremendo. Y sabes que ese versículo me hace recordar, la oración no surge por lo menos como la conocemos nosotros hoy día, la oración no surge en un contexto perfecto, sino en un mundo roto. Adán y Eva, según leemos en la palabra, se rompe la relación con Dios. Y Dios busca esta manera de reencontrarse con su familia. Es como que es un lenguaje del corazón que busca volver a casa. Esa frase a mí me marca bastante, ¿no? Porque cuando hablamos de estar, por ejemplo, lejos de nuestros familiares y buscar métodos para comunicarnos con ellos y reencontrarnos de alguna manera con ellos, eso ejemplifica un poquito lo que es la oración y nuestra relación con Dios, ¿no les parece? Ciertamente. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes ven a alguien y se prejuician porque se parece a alguien que alguna vez yo tuve la oportunidad de predicar en una iglesia y ni siquiera predicar, yo tuve una pequeña intervención y al final una hermana salió y le dijo al pastor, nunca más lo vuelva a invitar. Y se me acercó y me dice, no sé, esa hermana no quiere verte otra vez. ¿Y qué hice? Me preocupé. El pastor fue y le dice, lo que pasa es que tú te parecías a un novio que ella tuvo. Como que no fue hace buen novio. años y parece que no fue bueno y tú te pareces. Ella sabe que tú no eres la persona. Y le dijiste, ese novio era guapo entonces. Es tremendo, ¿no? Pobre hermana. Pobre hermana, imagínate. Entonces, lo que aprendo es que yo me prejuicio con lo que veo hasta que conozco a la persona. Tú mencionaste, Gama, la historia de Adán y Eva, y yo me pongo a pensar, ¿de quién estaban escapando Adán y Eva? No de Dios, sino de la idea de Dios que el pecado le había puesto en la cabeza. Dios no era así. Entonces ahora cuando hablamos de la oración y descubrimos esto, cuéntenle a todo, me da vergüenza contarle a Dios mi pecado, me da vergüenza contarle de acuerdo al versículo que leíste en la versión tan linda. ¿Y por qué no oro? ¿Será porque quizás el enemigo ha puesto en mi cabeza la idea, Dios es malo, Dios no te va a escuchar? Entonces me hace escapar. Pero en la oración encuentro la relación que me vuelve a conectar a ese Padre que sí me quiere escuchar. Juan y Gama, a mí me gusta mucho que esta lección de esta semana vaya al origen, ¿no? Vaya al Edén, porque realmente casi que todos los temas puntuales, relevantes de la Sagrada Escritura, los entendemos mejor desde el Edén y por supuesto bajo el lente de Jesús. ¿Qué me dice el Edén? La oración llega en un momento en que Adán y Eva estaban huyendo.
Sí. Es un salvavidas para ellos. Es un Pero una salvavidas. crisis. Claro, una crisis tremenda donde no sabían qué hacer. Pero notemos que allá en la historia de Edén hay varias cosas interesantes y bien puntuales. Lo primero, ¿qué los hizo a ellos alejarse? ¿Por qué estaban escondidos? Yo creo que nosotros todos hemos visto bien clarito el por qué estaban escondidos. Ellos se sentían culpables. Yeah. Y muchos de nosotros no disfrutamos tanto de la oración justamente por eso, porque nos sentimos tan culpables, y ese es un tema que tenemos que, o yo siento, y me gusta mucho que la lección lo está haciéndole mucha fuerza, ¿no? Al hecho de que la oración no tiene nada que ver con tu culpabilidad o con tu inocencia, no, la oración tiene que ver con una iniciativa de Dios para lanzarte un salvavidas en cualquier momento de tu experiencia de vida. Precisamente. Es una iniciativa de Dios para alcanzarnos a pesar de nuestra culpabilidad, que a su vez nos lleva a vergüenza, ¿no? Que fue lo que ellos experimentaron. Claro. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Ah? Estamos en vergüenza. Correcto. Ahora estamos descubriendo quiénes realmente hemos llegado a ser por nuestras decisiones, y Dios dice, eso no te limita. Y Gama, mira, perdón que te interrumpa, pero esa parte de la vergüenza está tan de moda hoy, eso nunca ha pasado de moda. A mí me sorprenden y me gustan mucho las estadísticas, y me sorprenden las estadísticas. Ajá. Estamos viviendo una época de estadísticas, todo se evalúa, y hay diferentes grupos que se encargan de ello. Pero la estadística con respecto a la oración dentro de los cristianos es asustadora, es terrible, y es una radiografía de una realidad. Más del 50%, para ser específicos, el 53% de los cristianos no oran. No oran nunca. De los que se declaran cristianos. Cristianos, 53%. Solo el 47% dice practicar la oración. Y la mayoría de ellos es porque repiten una oración durante el día. Más bien de memoria, más bien mecánica. Un versículo o mecánica, o porque un alimento o alguna cosa. Es decir, tenemos un vacío en la oración tremendo. Y la pregunta es, ¿por qué? Esa es una de las respuestas. Nos sentimos tan culpables, tan indignos de hablar con Dios, que por eso me gusta que vayamos al Edén y que la escuela sabática vaya al jardín del Edén, porque allí es Dios el que toma la iniciativa para decir, mira, tu culpabilidad no limita el deseo que yo tengo de hablar contigo. Qué lindo eso. Es maravilloso. A ti, de hecho, no sé si les ha pasado, estoy seguro que sí, pastor, ore por mí. Claro que puedo orar por ti. Es que usted tiene más acceso a Dios. Sí, eso es tan común. Que usted debe ser más santo. ¿Y por qué usted no ora? Es que yo no me siento bien. Tengo vergüenza, tengo culpabilidad, y la gente prefiere delegar tan maravilloso regalo de la oración a otro que cree que es más santo, cuando tiene todo a su disposición. La ironía de todo esto es que la oración es la herramienta que más podemos utilizar y que más beneficio nos trae en momentos de crisis. Y es en el momento de crisis que decidimos, Pastor Juan, por favor, ore usted por mí, porque yo no. Tengo vergüenza, no lo voy a hacer. No le puedo hablar a Dios de esto. O me quedo en la práctica mecánica y hasta me siento satisfecho, entre comillas, porque yo sí estoy orando, soy del 47%. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la oración y las crisis, viene a mi mente Ana, viene a mi mente Elías, y de su uso, de su utilidad, de la bendición que es tener esa herramienta, esa disciplina incluso en nuestra vida. ¿Qué podríamos compartirle a nuestra gente que está conectada con nosotros, que tal vez están pasando por crisis? Hay gente que está con nosotros porque se siente atraído a poder estudiar un poco de manera práctica la Biblia, pero está luchando con luchas financieras, con asuntos legales, migratorios, con una esposa o un esposo que no está actuando como debería actuar desde su perspectiva, o hijos desobedientes. ¿Qué podemos decirles a esas personas en medio de esa crisis? Antes de ir a Ana y a otros personajes bíblicos, Gama, quisiera hacer ese énfasis porque sé, no sé, en la experiencia espiritual de ustedes, pero yo sé que muchísimos de los amigos, de las personas que nos acompañan y que nos siguen, existe esa lucha. ¿Cómo puedo mejorar mi oración? ¿Cómo puedo hacer para que mi oración sea más poderosa, más eficaz? Y una de las cosas que el Edén nos dice y que nos repite y que lo vemos en la vida tanto de Elías como de Ana, es que el de la iniciativa en la oración siempre es Dios. Siempre es Dios. Entonces, si mi oración no está siendo como yo quiero que sea, es porque estoy viendo a Dios de una manera equivocada. Entonces, tanto en Elías como en Ana,
cambió todo para ellos, como también como Moisés que estudiamos en la ocasión anterior, cuando vieron a Dios en la perspectiva correcta, en el marco correcto. En el Edén es Dios el que toma la iniciativa, el que los busca, el que básicamente está diciendo, yo me quiero comunicar con ustedes, o sea, yo quiero facilitarles la vida, yo quiero hacer milagros en ustedes, pero permítanme, yo no voy a obligarlos. Así que eso lo veo claramente tanto en Elías y Ana también. Entonces, mi crisis, mi problema no intimida a Dios, no limita a Dios, no hace que se detenga y diga, no, Gama, arregla tu cosita y después hablamos. No, por el contrario, ¿no? Correcto, porque es que Dios es papá. Eso. Y nosotros somos padres, ¿no? Sí. Y nosotros como padres, ¿cuándo es que estamos más dispuestos para hacer presencia en la vida de nuestros hijos y ayudarlos? ¿Cuándo? Cuando todo está bien o cuando están en dificultades. En sus dificultades. Ay, claro. Yo estoy ahí. Que mi hijo sepa y mi hija que yo estoy ahí, que pueden contar conmigo, que saben que su error en ningún momento me ha alejado de ellos, sino por el contrario, me ha acercado a ellos, que estoy más cercano que nunca. Eso es una bendición y eso como papá me llena de felicidad. Ahora te voy a retar un poquito. Ay, no. ¿Y qué sucede? Ajá. Porque la imagen del papá que va y rescata y está proactivo y se mueve es maravillosa para el cristiano. ¿Okay? Cuando yo oro a Dios y veo el milagro y Dios complace, por usar una palabra, me voy con él, cantamos, ¿verdad? El corito. Pero ¿qué sucede cuando hay silencio en el cielo? Cuando yo estoy orando y hay silencio o Dios está hablando y aún yo no tengo los oídos listos para escuchar y no estoy escuchando. Dios continúa allí, ¿sí o no? Bueno, como me estás retando a mí, entonces perdóname, Juan, que... Esto es entre ustedes dos. Yo soy el pero reté un colombiano. Ay. Sí. Pero mira, esto, aunque no está directamente, sí está indirectamente en la lección de la semana, el famoso Padre Nuestro, ¿no? Y en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y a mí me gusta comparar mucho el Padre Nuestro, lo comparo con el Hijo Pródigo o el Padre Amoroso, que me gusta más verlo así, ¿no? La distancia de Dios y su ausencia no significa que no quiera estar presente o que no esté presente. Eso depende del ser humano. Cuando el hijo estaba allá entre los cerdos, pasando crisis, sintiéndose culpable, en depresión, como la mayoría de hombres y mujeres de la Biblia, allí, ¿qué fue lo que marcó diferencia? Porque allí la voz del padre estaba ausente. En ningún momento aparece ninguna comunicación con el padre. Pero ¿qué fue lo que hizo o que motivó para que el hijo fuera al padre? Lo que definitivamente motivó fue tener la certeza de que esa ausencia no significaba reproche. No significaba en ningún momento ni reproche, ni tampoco significaba ausencia del deseo de servirle. Y eso es lo que nosotros, yo creo que como cristianos debemos tener claro en nuestra mente. Vivimos en un mundo de pecado, tenemos tendencia al pecado, pero aunque estemos en el pecado, Dios no está ausente, porque su amor está por encima de nuestras acciones y nuestras equivocaciones, y su silencio simplemente significa respeto. Respeto a que nosotros tomemos la decisión de venir a Él seguros de que Él nos va a recibir y nos va a orientar. Complemento esta idea y me parece fantástico lo que dice Robert, porque alguna vez en un cuarto de hospital hacían las prácticas de capellanía y tenía un supervisor a quien tenía que yo rendirle cuentas de lo que estaba pasando, y él me decía, yo le decía, tengo un paciente que primero no quiere orar, dejó de orar y me lo ha dicho, me lo expresa, detesto orar, no quiero orar. Y entonces cada vez que yo voy a orar con él, que quería orar con él, me decía, ore usted, yo no voy a orar, prefiero guardar silencio. Pregunta, ¿por qué? Porque Dios no me ha contestado, sigo enfermo, sigo mal, Dios no responde a mi oración, pienso en Elías, pienso en Ana, voy preocupado donde el supervisor y le digo, tengo una persona que no quiere orar. Y entonces él secretamente me llama y me dice, está orando. ¿Y cómo usted sabe? Porque aún el silencio del dolor, cuando no tienes ganas de orar, es una oración. Tu silencio también ora. Tu ausencia también ora. Así como Dios puede guardar silencio, el ser humano deja de luchar, deja de orar. Y a veces esa es oración. Pastor, ¿cómo yo entiendo esto en la Biblia? Job, ¿en qué momento en su crisis él ora a Dios? Señor, gracias por esta crisis que me das, porque fortalece mi fe. No, en ningún momento. Al contrario, lo recrimina, se enoja. Y entonces, ¿cómo es que Dios
valora más la reacción de Job que de sus amigos o de otras personas. Un teólogo decía, porque aún en su reproche, él estaba orando. Aún en su silencio, ese silencio de dolor, el espíritu que interpreta la oración del corazón, lo transforma en oración. Y descubro a un Elías que hace caer fuego y que en el minuto siguiente no tiene ni fuerza para mover un solo dedo, no quiere hablar con Dios. Una Ana que reclama y clama y está deprimida porque no puede tener hijos. Pero Dios está escuchando. Eso. Y en su silencio también se forma una oración. Excelente. Dios sigue escuchando. Dios sigue escuchando. Esa es la clave de esto. Y la oración como que nos ancla en esa verdad. Y Robert, yo creo que tú diste en el clavo cuando hablas del Padre Nuestro, porque Jesús nos enseñó a orar y en esa oración nos demuestra quién es Dios. Hace unos minutos mencionaste que a veces no entendemos quién es Dios y por eso no captamos su obra en nosotros. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar y nos enseña quién es Él. Es nuestro Padre, nuestro proveedor, el que está presente. Y dentro de esa oración aprendemos que no se trata de pedirle a Dios que cambie las circunstancias, sino que nos transforme a nosotros según estamos anclados en Él. Sí, mira, y en esa parte el silencio de Dios, en lo personal, y hablo de mi propia experiencia, ¿no? Sí. Cuando el Señor estuvo ausente, aparentemente para mí, pues yo cuestionaba, ¿no? Como cuestionó Job y como cuestionamos los seres humanos. Sin embargo, luego logré entender, con el paso del tiempo y madurando en los diferentes aspectos de la vida, que el silencio de Dios es problema mío. O sea, yo soy el que estoy interpretando mal el silencio de Dios. Porque el silencio de Dios, ¿cuándo yo reclamo frente al silencio de Dios? Pues porque no se está haciendo lo que yo quiero. Porque no hay respuesta para mi oración. Es decir, yo soy el que estoy mal. El silencio de Dios simplemente lo que me está diciendo es, si tú realmente confías en mí, si tú realmente me amas, si tú realmente sabes que estoy guiando tu camino, yo voy a actuar en el momento indicado. Pero peleamos con los silencios de Dios porque no se está haciendo nuestra voluntad. Entonces ahí es donde estamos yendo en contravía de lo esencial de la oración. Y lo esencial de la oración es que no se trata de nuestra voluntad, sino de su voluntad, de su presencia. Amén. ¿Sabes que yo aprendí eso también? O he estado aprendiendo, todavía me falta mucho. No paramos de aprender. Sí. No paramos. Con la enfermedad de mi esposa, nosotros orábamos por milagro. Desde el principio. Claro. Señor, esto es lo que queremos. Y lo pedimos con fe y toda esa cosa. Y cuando alguien venía y nos decía, ella está así porque no está orando suficiente, decíamos, hay que orar más entonces. A pesar de que sabíamos aquí, que no era así. Todo cambió cuando comenzamos a orar por voluntad del Señor, por descanso y paz en Él. Esas oraciones comenzaron a ser diferentes en nuestra vida, porque comenzaron a ser no solo de petición, sino de adoración, de agradecimiento. Ese punto. ¿Ya? Que es lo que incluye también el Padre Nuestro, ¿no? Es un complemento completo, es una comunión completa la que encontramos en la oración. Ciertamente, y creo que esa invitación, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga tu reino, no es mi reino, no soy el dueño del trono, eres tú el dueño del trono. Cuando empiezo a hacer esa transición, que es dolorosa, porque me gusta el trono de mi pequeño reino, y me siento el rey más poderoso, y de pronto tengo que ceder mi trono, y la oración es la que me ayuda a decirle, Señor, es tu reino, no soy yo, y eso me va a ayudar a entender que voy a renunciar a cosas que yo quería en mi corazón, pero mi Padre sabe más. Claro. Es no por casualidad, por eso comienza el Padre Nuestro con esa frase, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús, cuando le habla a sus discípulos y supuestamente les va a enseñar a orar, lo primero que les está diciendo a ellos es, si Él gobierna el cielo, si mi papá, que es tu papá también, gobierna el cielo, el universo, con todos los millones de galaxias que existen, millones de estrellas, y demás, si Él lo gobierna perfectamente, comienza allí. ¿Acaso no va a poder gobernar tu vida? ¿Acaso no va a poder darle sentido a la enfermedad que estás teniendo? ¿Acaso no va a poder hacer lo que tú crees que es imposible para Él? No, la oración no se trata de lo que nosotros queremos que Él haga. La oración se trata de saber que si Él entiende cómo gobierna el universo, pues por supuesto no solo va a entender qué pasa en mi vida, sino que va a dar balance a mi vida y me va a dar lo mejor en medio de la enfermedad o en medio de la salud.
De hecho, quizás comenzar así la oración, hablando de oración práctica, comenzar orando así. A veces yo comienzo, Señor, tengo este problema, hago más grande a mi problema, dime cuán grande es tu problema, te diré cuán grande es tu Dios. Si comienzo engrandeciendo a mi Dios, estoy seguro que mi problema será chiquito. Así que comenzando con lo que dice Robert, es quizás a los que nos están viendo y pueden empezar a orar, puedo sugerirte una idea de oración es, no comiences orando por tu problema. Comienza engrandeciendo y alabando el nombre de Dios. Engrandece a Dios y te darás cuenta que al final tu problema no era tan grande como pensabas, porque Dios es más. Juan, complemento un poquito esa partecita y también hablándole a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, con respecto a esa parte práctica. Esto es algo muy personal. Yo decidí hace mucho tiempo no pedirle más al Señor, porque ¿quién soy yo para pedirle a Él? Yo lo que tengo que estarles agradeciendo. Así que, un ejemplo, mi hija trabaja en 2 hospitales, trabaja en el turno de la noche en la ciudad de Orlando, y ella tiene que estarse moviendo, conduciendo su auto por la famosa I-4, que es muy peligrosa, en horarios bien complicados. Yo antes le decía al Señor, oraba con la oración tradicional, pidiendo que Él hiciera muchas cosas. Ahora, pero me quedaba frustrado, me quedaba con la preocupación, pero ahora lo cambié. Y ahora lo que yo le digo al Señor es, gracias porque tú la vas a llevar con bien al hospital. Gracias, Señor, porque Cami va a poder llegar con bien a casa para descansar. Yo te agradezco por eso. Y quedó tan livianito. Así que a mí me ha funcionado muy bien. Y yo te invito para que lo pongas en práctica. Wow. A agradecer, no tanto pedir. Porque es cierto, se puede pedir, ¿no? Jesús fue claro al decir que pidamos, ¿no? Lo que querramos. Pero también Él dice que Él conoce absolutamente todo antes de que pidamos. Entonces, ¿por qué no agradecer? Tenemos tanto para agradecer. Agradezcamos por esa enfermedad que se va a convertir en bendición, ¿no? Agradezcamos por esta crisis que yo sé que se va a convertir en milagro. No sé cómo, pero yo le digo gracias, Señor, porque eso tú lo vas a hacer bien. Claro. Wow, recordaba, conversando con mis niñas cuando eran adolescentes, hablábamos precisamente de la oración, y algo que les recomendé a ellas fue darle gracias a Dios por las cosas, obviamente, y si vas a pedir algo, pídele que abra tus ojos para ver su acción, para ver su bendición. Y eso es parte del reconocimiento que Juan estaba mencionando. Y yo creo que cuando entramos en esta práctica de oración sincera, relacional, vamos entendiendo mejor quién es nuestro Dios. Y llegamos a esa frase, no sé si lo han visto por las redes, la laminita que dice, cometí un error, que mi papá no me agarre. Y otro decía, cometí un error, debo correr donde papá. Correcto. Debo hablar con papá. Linda, sí. ¿Verdad que sí? Y yo creo que eso es lo que debemos aspirar. La oración ya hemos entendido que es un puente que Dios ha establecido para que nosotros mantengamos esa relación tan íntima que Él desea con nosotros. Gama, permíteme retomar eso que eso que dijiste ahora es muy importante que todos lo tengamos bien claro, nuestros amigos también. Y es la parte que es un efecto lindo de la oración, cuando la oración nos lleva a no ver con nuestros ojos físicos. Uno de los efectos hermosos de la oración es que nos lleva a ver a través de los ojos de Dios. Y alguien dice, no, pero yo voy a poder ver a través de los ojos de Dios. Sí, que es lo único que se necesita hacer, esperar. Esperar. Y Dios va cambiando esa perspectiva de lo que yo veo. Pasó con Elías, pasó con Ana. En el momento de crisis, ¿qué fue lo que cambió la perspectiva? Cuando dejaron de ver a través de sus ojos y comenzaron a ver a través de los ojos de Dios, recordando lo que Dios había hecho. Y lo que Dios, y teniendo la seguridad de que si lo había hecho, lo iba a hacer, ¿no? Entonces, es otra cosa linda, ¿no? En la oración. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver no a través de los míos, sino a través de los tuyos. Tremendo, glorioso. ¿Puedo complementar esto con el versículo de Romanos 8? 26, me encanta, 26 y 27, que dice, y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo pedir como conviene. Gracias por este tip que nos das de oración, que quizás yo seguía pidiendo, y aún así, en mi imperfección, el Espíritu dice, todavía no sabes pedir, déjame ayudarte. Claro. Porque no sabemos cómo deberíamos pedir, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Wow. Y dice el versículo 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Tremendo. Conforme a los lentes de Dios. Me ayuda a ver lo que tú decías. Por eso me encanta Pablo, hombre. Tremendo. Qué capacidad para... Tremendo, sí. Pablito era tremendo. Era tremendo. Chicos, ya cerrando, último pensamiento que quieran compartir. Bueno, yo lo que quiero volver a decirle a mis queridos amigos y hermanos es dejemos a Dios actuar.
refugiémonos en su presencia y entendamos que Él está con los brazos abiertos esperando que vengamos a Él. Amén. Sí, yo creo que Dios no solamente es un 911 de llamadas cada vez que lo necesitamos. Dios es la relación diaria, minuto a minuto, donde Él irá respondiendo de acuerdo a su voluntad. Pero es no solo pedir, es caminar. Eso. La oración tiene poder y es porque nos ancla en la fuente de poder. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Escuela Sabática Práctica. Estamos muy felices de que nos hayas bendecido con tu compañía. Cerramos con nuestro himno tema que está pegadísimo. Ya lo cantan, ¿verdad? Sí, Vamos está muy lindo. Hasta la próxima. Bye bye. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas y me haces como tú. Quiero ser el aliento alcanzado, hazme llevar tu palabra al pecador. Quiero darle esperanza al angustiado, hazme hoy un instrumento de tu amor. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas. Quiero conocerte más y más, quiero conocer tu corazón, oh Dios, mi Rey, mi Señor, que me amas tal y como soy, que me aceptas como vengo hoy, me limpias, me transformas y me haces como tú, y me